Comenzamos ya esta edición de Barra Libre de este domingo 11 de septiembre, primer domingo en el que recuperamos nuestra costumbre de hablar de economía y lo hacemos como siempre lo hemos hecho hasta ahora con el redactor jefe de Economía, Juan Delgado. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido de nuevo después de estas semanas de vacaciones en la que nos hemos echado de menos el uno al otro, porque no solamente en lo personal, sino también en lo periodístico, porque hay muchísimos asuntos de economía que no han descansado a lo largo del mes de agosto. Bueno, y así va a ser, ¿no? Nos espera un curso bastante complicado por delante, en el que, por desgracia, pues todo indica que vamos a tener más malas noticias que buenas. Ojalá y nos equivoquemos, pero bueno, dado lo que ha ocurrido, por ejemplo, esta semana con el BCE y con otras muchas más cosas, ¿no? Todo indica que va a ser así. Bueno, de hecho, hay quienes se han reencontrado antes que nosotros, han sido ya Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en ese debate que han mantenido esta semana en el Senado, en el que me gustaría decirte que han hablado hoy mucho de economía, porque sabemos que hay unos cuantos meses complicados, también energía, pero lo cierto es que en ese debate lo que predominó sobre todo fue pues ese cruce de reproches, ese tono áspero y también esa falta de propuestas. No sé si de ahí podemos sacar algo en claro, más allá de que parece que grandes pactos para tratar de solucionar el percal que tenemos parece que no va a haber en el futuro. Bueno, ahí Pedro Sánchez tenía la gran oportunidad de iniciar el curso político con otro tono, ¿no? Con otras formas, y lo que ha ocurrido es totalmente lo contrario, ¿no? El apostado por la bronca, siguiendo pues una estrategia que está perfectamente orquestada desde la Moncloa y que consiste pues en alinear básicamente al PP con los grandes empresarios del IBEX. El propio Sánchez, ¿no? Les llama los señores del puro, ¿no? A los que considera pues los malos de la película, ¿no? Con quienes no se va a reunir y por supuesto tampoco va a escuchar ninguna propuesta, ya lo vimos el otro día en el Senado, del propio líder de la oposición. Pues desgracias, ese lenguaje belicista, ¿no? Esa estrategia de confrontación es lo que vamos a ver en lo que queda de año y probablemente en lo que queda de legislatura, con lo cual no se espera ningún tipo de pacto, ni por asomo, y por supuesto imagino que la próxima vez, si es que volverá una reunión en Moncloa entre Feijóo y Sánchez, seguramente que volverá a quedar en nada, porque bueno, Sánchez no está desde luego en posición de escuchar ninguna propuesta que se salga de la línea ideológica que viene defendiendo desde hace tiempo, ¿no? Intentando captar, pues en la medida de lo posible, votos de la izquierda. Y llamó mucho, por ejemplo, lo que pasó en torno a los temas de energía, que sin duda son asuntos básicos para los próximos meses en nuestro país y en toda Europa. Por ejemplo, vimos ese cruce de reproches, Pedro Sánchez que reprochaba a Feijóo estar en contra de la excepción ibérica que, dice Sánchez, también quieren aplicar otros países europeos como España. Feijóo afeaba a Sánchez el estar un día en contra de ese tope al gas a las centrales de cogeneración para luego aceptar aplicarlo en contra de lo que le había dicho al PP hasta horas antes del debate. Vemos mucho cruce de reproches y pocos acuerdos. Sí, bueno, a ver, en realidad lo que hizo Núñez Feijóo pues fue volver a presentar, a poner sobre la mesa una serie de propuestas, y en materia energética es cierto que el PP siempre ha defendido una serie de materias, como pueden ser el alargar la vida en la medida de lo posible de las centrales nucleares, y ninguna de esas propuestas ha sido jamás acogida por el PSOE, ni lo va a ser. Todo indica a que esta va a ser la tónica en los próximos meses y no tiene pues ninguna pinta de que en este caso Sánchez no vaya a ser capaz de adoptar ninguna de las medidas que propone el PP. Oye, Juan, en estas fechas, en estos días, es imposible no relacionarlo prácticamente todo con el gran acontecimiento de estos últimos días, que ha sido la muerte de la reina Isabel II. Es verdad que una de las cosas que se ha destacado de la reina Isabel II ha sido, pues, obviamente, esa enorme popularidad, inquebrantable durante 70 años de reinado, y sobre todo en la que la hemos visto pues hablar con todo tipo de actores de la sociedad, relacionarse absolutamente con todo el mundo y siempre con buen tono, ¿no? No sé si esa imagen que se traslada, que se desprende de la monarca, pues podría ser un poco el reflejo en el que mirarse también en la política, ya no te digo en la española, sí, que por supuesto también, sino un poquito en general en esa política tan áspera que estamos viendo. Bueno, yo creo que es inevitable hacer paralelismos, por supuesto salvando las distancias, ¿no?, entre la reina de Inglaterra y un presidente como el del gobierno español. Ahora bien, está claro que Isabel II puede dar lecciones tanto a Pedro Sánchez como a muchos políticos europeos del pasado, del presente y probablemente del futuro, ¿no? O sea, Isabel II
probablemente pues con sus rarezas, con sus luces, con sus sombras, con su carácter, era ante todo una política muy pragmática, ¿no? Es decir, que sabía desenvolverse, ¿no?, como pez en el agua entre las grandes multitudes, sabía hacer querida, pero también, sobre todo, sabía moverse entre bambalinas, ¿no? En esos cenáculos del poder de los que habla y tanto detesta el propio Pedro Sánchez. Ella fue capaz pues de lidiar con políticos, con empresarios, con banqueros que nada tenían que ver y que compartían muy poco con su forma de ser y con su pensamiento, del propio Churchill, Mandela, pasando por Thatcher o por Tony Blair. El resultado de todo eso ha sido un larguísimo reinado de 70 años y un respeto absolutamente planetario, con lo cual pues es cierto que algunos políticos, tanto si están alineados, tanto si están de acuerdo o no con la monarquía o con la forma de pensar de Isabel II, deberían tomar nota de que algunas cosas se han hecho bien, ¿no? Sin duda, de la figura de Isabel II todos podríamos apuntarnos unas cuantas cosas. Tú mismo haces ese paralelismo también en tu artículo que leemos como cada domingo. También hay otros asuntos que han llamado mucho la atención en estos últimos días y de los cuales también vamos a hablar para largo, que es del Banco Central Europeo, con esa decisión de nuevo de subida de tipos de interés, además igual mayor de lo esperada hasta hace unas semanas, ¿no? Vemos realmente cómo el Banco Central Europeo pues intenta ahí coger el toro por los cuernos, y hay división de opiniones dentro del propio Banco Central Europeo sobre cómo llevar a cabo la política monetaria, pero aquí está claro, tipos de interés cada vez más altos y para tratar de frenar la inflación que sí, bueno, hasta ahora el Banco Central Europeo manejaba el Consejo de Gobierno, ¿no? Manejaba dos escenarios. Uno apuntaba a una subida más moderada de 50 puntos básicos, con la que se pretendía básicamente pues contener la inflación e intentar contenerla sin perjudicar demasiado, sin poner demasiados palos en las ruedas del crecimiento económico. El otro escenario era apostar por una subida muy drástica, que es el escenario que se ha llevado a cabo, ¿no? Que es aplicar una subida de 75 puntos básicos, que es la más grande que el Banco Central Europeo ha aplicado desde que nació, ¿no? En el lenguaje de los brokers, de quien manejan el dinero en el mercado, una subida de este tipo es conocida literalmente como bomba atómica, se la llaman así, ¿no?, entre los brokers. Quiere decir que es una solución muy drástica con la que se pretende de verdad poner un dique para intentar frenar un problema tan grave como ese de la inflación. Ahora bien, esa bomba tiene una serie de efectos colaterales, como pueden ser, pues pueden provocar una contracción de la inversión empresarial y una contracción del consumo de los hogares. Esto es probablemente lo que vamos a vivir en el tramo final del año, y a principios de 2023 hasta el propio Banco Central Europeo ya reconoce que Europa va a sufrir una situación de estancamiento económico. Veremos si se transforma o no en recesión, pero vamos, los tiros van por ahí, ¿no? Bueno, que lo van a sufrir también sus bolsillos, van a ser quienes tienen esas hipotecas a tipo variable. Evidentemente también para todas estas personas pues ven con mucho recelo, ¿no?, cuando se toman ese tipo de decisiones, que bueno, a largo plazo ya veremos un poco cómo evoluciona la situación. La política monetaria va a ser tema de discusión en los próximos meses, sin duda, también lo va a ser la energía, y en los próximos días, Juan, esta misma semana, este mismo lunes, también lo va a ser otro de los grandes asuntos, como es esa medida, esa propuesta de Yolanda Díaz para tratar de topar los alimentos más básicos de la cesta de la compra. De esto hemos hablado largo y tendido en estos últimos días. Este lunes hay una reunión también para ver si se puede llevar a cabo. Es una medida bastante polémica y que tampoco pone de acuerdo a todo el mundo. Bueno, sí, en términos económicos, la semana anterior, la semana que hoy cerramos, el punto fundamental fue la reunión del Banco Central Europeo y, por supuesto, el encuentro en el Senado, el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. La semana que se inicia mañana vamos a tener que estar muy pendientes de esa reunión tan controvertida en la que Yolanda Díaz se va a reunir con representantes del sector de la distribución. Lo que es polémica esa reunión porque denota, pues, por un lado, la improvisación con la que el Gobierno intenta tomar una medida muy popular, con la que intenta pues atajar el problema de la subida de precios para miles y miles o millones de hogares tan castigados por la inflación. Se trata de una medida muy difícil de aplicar, entre otras cosas porque, a diferencia, por ejemplo, de lo que se hizo con los carburantes, ¿no?, en el que hay unos tipos de gasolina, de gasóleo muy determinados, ahora estamos hablando de una cesta enorme de productos de la compra, y es muy difícil concretar sobre cuáles se actúa y sobre cuáles no. Por otro lado, la medida que impulsa la vicepresidenta segunda choca frontalmente con las tesis de la Comisión de Competencia, en el sentido en el que está de alguna manera impulsando un acuerdo, un pacto entre grandes empresas de la distribución, ¿no?, algo que está totalmente prohibido. Al igual que ocurría con la bomba atómica del Banco Central Europeo, esto también es una bomba que tiene una serie de daños colaterales. Si se saca adelante una propuesta de este tipo, pueden sufrir los agricultores, pueden sufrir
salir los pequeños ganadores, ya que de alguna manera, bueno, pues al intentar rebajar el precio de los productos, las grandes cadenas de distribución pues pueden acabar trasladando al resto de la cadena de producción esa estrechez de márgenes, y por supuesto puede verse seriamente dañado el pequeño comercio, ya que las pequeñas tiendas no tienen capacidad para afrontar, ¿no?, una bajada de precios generalizada entre las grandes superficies, ¿no?, con lo cual acaban sufriendo probablemente por la huida de clientes que en vez de ir a comprar a tu tienda se van al supermercado de al lado. Bueno, pues ya vemos por dónde van a ir los tiros de la agenda económica a lo largo de esta semana. Ya ven un poco ese resumen que hemos hecho de estos últimos días, con guiño incluido al fallecimiento de la reina Isabel II, con Juan Delgado, redactor jefe de Economía, como cada domingo. Un placer tenerte por aquí. Encantado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y con esto acabamos, ya lo saben, tienen todos nuestros contenidos disponibles en nuestras redes sociales y vozpopuli.com.